30 de noviembre del 2024. La lectura que vamos a escuchar es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, del 9 al 18. Si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees con todo tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él si nadie que los anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe sus palabras. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo capítulo 4, del 18 al 22. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando adelante, vio otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura, que es de la carta a los Romanos, capítulo 10, del 9 al 18, vamos a ir viendo lo que nos está comunicando y que se los comunicó Saulo Pablo a los romanos. Les dice algo muy importante. Vamos a poner atención. Si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Fíjense lo que nos dice Saulo Pablo, ¿sí? Acuérdense que esto pues no es palabra de Dios, es un consejo, una métrica, una doctrina de la iglesia primitiva, en este caso de nuestro guía espiritual, que era Saulo Pablo, y que nos está diciendo algo importante, ¿sí? Si tú predicas al Señor y crees con todo tu corazón que Dios sí lo resucitó entre los muertos, eres salvo. Así nos dice Saulo Pablo, ¿no? Fíjense las dos cosas importantes, ¿no? El que tú prediques y que verdaderamente en tu corazón sientas que nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Por qué dice esto a los romanos? Porque muchos pues, decían, ¿cómo va a resucitar un muerto, no? Imagínense los romanos, pues, ¿qué van a pensar si no estuvieron ahí con Jesucristo y no vieron cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ni tampoco al niño que venía del pueblo de Naín, que son los dos personajes que tenemos muy principales que los resucitó nuestro Señor Jesucristo? Pero independientemente de ese tipo de resurrección, que sabemos como ese muchacho del pueblo de Naín, resucitaron, pero volvieron a morir, físicamente hablando. Pero aquí estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es algo todavía más importante, no solamente la resurrección del cuerpo. Recuerden que Jesucristo, cuando resucitó, comía, hermanos. Su aparato digestivo estaba funcionando, ¿sí? Es algo que tú a lo mejor puedes dudarlo y no creerlo. Pues aquí lo están diciendo. Si sientes en tu corazón y crees en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eres salvo. Fíjense lo que nos dice Pablo. ¿Y qué sigue diciendo? Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Lo asemeja con eso, ¿no? Si tienes justicia, va a haber justicia contigo cuando estés ante el Señor. Y con los labios se profesa para alcanzar la salvación.
¿Quieres alcanzar la salvación? Pues, como dice Pablo, pues hay que predicar, hay que llevarle el conocimiento a los demás. Recuerda que, bueno, pues ese era su trabajo de él. Dios lo había elegido, Jesucristo lo había elegido, lo dejó ciego 3 días y le dijo que por qué lo perseguía, porque estaba persiguiendo a los cristianos. Y desde ese momento se convirtió Pablo. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Dice, nadie que crea en él quedará confundido. Si creemos en Cristo, estábamos con Cristo y Él va a estar siempre con nosotros y no vamos a estar confundidos. En efecto, no hay distinción entre judío y griego. ¿Por qué nada más habla de esos dos? Porque pues eran el pueblo judío, los griegos eran los paganos en este caso, ¿no? También los romanos, también los fenicios, también los egipcios, también los sirios, y bueno, porque uno mismo es el Señor de todos. Dios es Dios de todos. Los árabes le dicen Alá, nosotros le decimos Dios o Padre. Los judíos le dicen Elohim, sí, Hashem, sí, le dicen de varias formas. Bueno, pero es el mismo Dios para todos nosotros. Entonces, sigue diciendo aquí, no hay distinción entre judío y griego porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Invocarlo es hacer oración con Él. Y es generoso con nosotros. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? Si tú lo invocas y haces oración, serás salvo. Si tú predicas la doctrina de Cristo, eres salvo. ¿Sí? Si tú crees en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eres salvo. O sea, fíjense, tantas formas en las que tú puedes salvarte. Recuerda, nosotros le decimos a nuestro Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y la fe son obras. ¿Sí? Todo el que invoque al nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo van a invocar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios? Pues si no creen en Él, pues, no, pues va a ser difícil, ¿no? Eso dificilísimo, ¿no? Invocamos al Señor porque creemos en Él y confiamos en Él, amamos, ¿sí? Y nos ponemos a trabajar en nombre de Él, con los dones del Espíritu Santo. Por eso hace la pregunta, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Pues si no estudias la palabra de Dios, si nadie te invita, si nadie no escuchas la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues no vas a aprender. Entonces, ¿cómo vas a acercarte al Señor? ¿Sí? Hay que conocerlo para poderlo amar y para poderlo servir. Es a lo que venimos al mundo, a conocerlo, amarlo y servirlo. ¿Cómo oirán hablar de Él si nadie lo anuncia? Imagínense, aquí nosotros estamos aprendiendo, pues hay que anunciarlo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a los amigos. Hay que anunciar, ¿sí? Se van a reír muchas veces de nosotros. Van a decir, ay, eres mochilón, eres rezandero, ¿sí? Predicador, te van a decir. Bueno, ¿y cómo anunciarán si no los envía nadie? ¿Y quién nos ha enviado a que llevemos la palabra del Señor a los demás? Pues Dios. Ahorita aquí estás aprendiendo y pues hay que llevar al Señor a los demás, para que también lo conozcan. Dice aquí que según lo que está escrito, que qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. En una ocasión, una mujer le gritó a nuestro Señor Jesucristo, bienaventurada la mujer que te llevó en su vientre 9 meses. Así le gritó esa mujer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y sigue diciendo aquí, pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues no, hay gente que no le interesa, no le importa, por muchas razones. Una, porque se han dado cuenta que muchos pastores son de lo peor. Otra, porque sus papás no les han inculcado el conocimiento de la palabra de Dios. Y han aprendido y han vivido de una manera, pues, diferente. Se han educado según la sociedad, según su estado social, socioeconómico, y van creciendo sin conocimiento y no creen en el Evangelio. Bueno, dice, Isaías afirma, el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Isaías hizo esa pregunta a nuestro Padre Dios. Ahí está escrito en el libro de Isaías. Acuérdense que es uno de los profetas mayores. Tenemos 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y 12 profetas menores. Bueno, así pues la fe nace del mensaje que se escucha.
Si tú escuchas el mensaje de nuestro Señor, tienes fe y te pones a trabajar, porque acuérdate que una fe sin obras es una fe muerta. Tienes que tener obras en nombre del Señor para que verdaderamente digas tú, pues tengo fe en el Señor, porque Él es el que te ayuda, es el que te guía. Aquí le tenemos que hacer el bien al prójimo. El prójimo es el próximo, el que está cerca de ti, el que el Señor te atraviesa en tu camino. A ese tienes que hacer el bien. Dice así pues, la fe nace del mensaje que se escucha. Y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues la tenemos que leer como ahorita, la tenemos que escuchar para poderla llevar a los demás. Pero digo yo, dice Pablo, es que no lo han oído, todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe sus palabras. ¿Sí? Llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Y como les vuelvo a mencionar, es muy importante educar a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque si no los educamos, nuestros nietos, pues menos, bisnietos, no, pues ya, total. Hoy en día muchas generaciones han pasado y pareciera que ya la juventud, menores de 30, 40 años, pues no se acercan a Dios tan fácilmente. No creen en el Evangelio. Por muchas razones, les voy a mencionar. Su situación socioeconómica, sus padres no les educaron, tanta perversidad que muchas veces vemos en nuestra propia iglesia católica, ¿sí? Y pues desgraciadamente desvirtúan, ¿sí? Esa institución que hoy tenemos. Y que en realidad pues lo que necesitamos nosotros es estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, en el Evangelio, que es de Mateo 4, del 18 al 22, nos menciona lo siguiente. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro. Acuérdense que pues, su nombre era Simón, pero Jesús le puso el nombre de piedra, que nosotros lo traducimos en Pedro, pero es piedra, porque era la primera piedra de la iglesia. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. Jesucristo puso la primera piedra, que es Pedro, el dirigente. Jesús es la piedra angular del Nuevo Testamento, de la salvación. Pero Pedro es la piedra de la iglesia, ¿sí? Es el primero. Acuérdense que la iglesia somos nosotros, no son los templos de la institución. Los templos son templos de oración. Hoy en día, sí, un templo es para pedir misericordia, para pedir perdón, para agradecerle a Dios, para hacer oración, para meditar con Dios, para unirnos con Dios. Y hoy en día en nuestra iglesia católica nos administran los sacramentos, que es bautismo, confirmación, ¿sí? Confesión, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal, el matrimonio, ¿sí? Bueno, Simón Pedro estaba ahí y Andrés su hermano, ¿sí? Los dos estaban en Cafarnaún, ahí vivían, ahí trabajaban, tenían sus barcas. Pedro era pescador, que estaban echando red en el mar. Le dicen mar, pero es el lago de Galilea. Recuerden que es el único lago que le dicen mar. ¿Sí? No es agua salada, es agua dulce. Le dicen el lago de Cinderec, le dicen de Genesaret, el lago de Tiberiades, o el mar de Galilea, así le dicen. ¿Sí? Bueno, nos menciona aquí, pues eran pescadores. Les dice Jesús, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. ¿Sí? Recordemos que Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, al igual que Felipe. Y Felipe atrajo a Natanael, que vulgarmente le decimos Bartolomé, que es un apodo. ¿Sí? Bar significa hijo, Tolomé es hijo de los Ptolomeos. ¿Sí? Bartolomé, pero su nombre verdadero era Natanael. Ellos vivían ahí en Bethsaida, cerca de Cafarnaún. Estamos hablando del norte del mar de Galilea. Y pues vivían por ahí, se conocían a Simón Pedro y Andrés. ¿Sí? Después dice aquí, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cómo ven? Tú dejarías tu trabajo, tú dejarías tu familia, tú dejarías tus gustos por estar con Cristo, por seguir a Jesucristo. Ellos lo dejaron todo. En una ocasión les dice, los discípulos le dicen a Jesús, nosotros hemos dejado todo por seguirte, Señor. El Señor le dice, todo aquel que haya dejado, sí, casa, esposa, hijos, trabajo, sí, por mí,
tiene la salvación, porque le estás dando más imperancia a la palabra de Dios, le estás dando más imperancia a Dios que a lo mundano, terrenal y material, que el Señor nos regaló, porque pues, el Señor nos regaló lo mundano, lo terrenal y material, y es para que tú seas feliz aquí en la tierra, pero desafortunadamente a veces nada más eso es lo único que disfrutamos y no hacemos nuestro trabajo. Recuerda que nuestro Padre Dios confió en nosotros y nos mandó al planeta Tierra para hacer el bien a los demás. Sí, bueno, es nuestro trabajo, ¿eh? No se te vaya a olvidar. Bueno, y pasando delante vio otros dos hermanos, a Santiago, que en realidad, pues aquí nos traducen la palabra Santiago, pero nada más se le debe decir Tiago, a Tiago, ¿sí? Porque San se le puso, a todos los apóstoles les decimos San Andrés, San Pedro, San Simón, ¿sí? San Mateo, San Tomás, ¿sí? O Santo Tomás, así le decimos, ¿no? ¿Sí? San Judas Tadeo, ¿sí? Así le decimos. Pero se le dejó, al nombre de Santiago, se le quedó el nombre así, Santiago, pero el nombre era Tiago, que es una deformación del nombre de Jacob, ¿sí? Pero pues bueno, eso es para que lo tengas tú en mente y conozcas que el nombre de Santiago, pues es una combinación de que le decimos que es un santo, San de santo, Tiago, pero su nombre verdadero era Tiago. Bueno, pasa por ahí nuestro Señor Jesucristo y había dos hermanos, Tiago y Juan. Juan es el que nos escribió el Evangelio, que nos dejó tres cartas y que dicen que escribió el Apocalipsis, que en realidad pues no la escribió él, ¿no? La escribieron sus seguidores, sí, la comunidad juánica, sí. Pero bueno, y ahí tenemos el Evangelio de Juan. Yo creo que ya lo han leído y ya saben de lo que estoy hablando. Bueno, correcto. Entonces aquí vemos que ya eligió a cuatro discípulos, a cuatro próximos apóstoles, un par de hermanos, ¿sí? Ya después veremos que elige a otros discípulos, en ese caso a sus primos de nuestro Señor Jesucristo, que era Tiago el menor y Judas, el que le decían el valiente, que en nuestro idioma se dice Tadeo, ¿sí? Eso significa Tadeo, valiente. También eran hermanos, eran tres, ¿sí? Parejas de hermanos, Simón Pedro, Tiago mayor y Juan, y Tiago menor y Tadeo. Eran los tres parejitas de hermanos. Bueno, estos que hacían eran hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Aquí no nos menciona el nombre de la señora, pero bueno, su esposa se llamaba Salomé. No tiene nada que ver con la bailarina, esa es otra Salomé. Sí, había muchos nombres, ¿verdad? Así como Magdalena era un apodo, pues, su nombre era María, de Magdala, y le decían la Magdalena. Pero había muchas Marías que vivían en el pueblo de Magdala, y todas las Marías que vivían ahí, pues les decían que eran Magdalenas, ¿sí? No nada más crean que había una, ni tampoco era su apellido Magdalena, era María, la de Magdala, decían la Magdalena, ¿no? ¿Cómo le decían a Jesucristo? Jesucristo de Nazaret, porque vivió en Nazaret, aunque no era de Nazaret, él había nacido en Belén de Judea, ¿sí? Pero pues como creció allí en Nazaret, pues le decían el Jesús el carpintero, o Jesús el nazareno, ¿sí? Bueno, acuérdense que no había apellidos, entonces de alguna manera los tenían que identificar. Estaban ahí en la banca arreglando las redes. A eso se dedicaban Tiago Mayor y Juan. A eso se dedicaban, a arreglar las redes. Sí, porque se descomponen, se atoran, se rompen, se descosen. Sí, bueno. O hacían redes nuevas para vendérselas a los pescadores. Que en ese caso era Simón, Pedro y Andrés, ¿verdad? Y se conocían, porque andaban ahí en Cafarnaún. Entonces, fíjense, se conocían 6 apóstoles, muchos se conocían. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue diciendo? Que estaban arreglando las redes con Zebedeo, su papá. Y también los llama e inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Cómo ven? El primer llamado no dicen que no. ¿Cuántas veces nosotros, nuestro Señor nos hace nuestro llamado y no nos acercamos a Él? Y pasan los años, es que estoy estudiando, ahorita no puedo. Estoy empezando a trabajar, ahorita no puedo. Ay, me acabo de casar, ahorita no puedo. Sí, así es uno. Siempre pone o antepone uno las cosas que uno va realizando de buena forma y bien. Estoy hablando de la gente normal, ¿eh? Yo no estoy hablando de los delincuentes que ellos buscan la forma de vivir de una manera totalmente errónea, ¿no?
Y digo delincuentes generalizando a todos, asesinos, secuestradores, violadores, o sea, quieren lograr las cosas mundanas de una manera ilícita. Por eso hay reglas, hay leyes, ¿no?, humanas para comportarnos debidamente. Por eso les hablo de personas así, ¿sí?, que pues, van creciendo, estudian, trabajan, se casan, tienen su familia, la cuidan, tienen su dinero y se dan buenos paseos, buenos lujos, buenas comilonas, ¿sí? Y bueno, está bien, pero oigan, está bien eso, porque el Señor nos ha regalado todo eso, pero ¿y tu trabajo? Tu trabajo ante el Señor, tu trabajo espiritual, ¿dónde está? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley de los profetas. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Espero que estas lecturas pues te hayan servido el haberlas escuchado. Te agradezco que escuches mi explicación. Tú tienes la última palabra, puedes volverlas a leer y que el Espíritu Santo te guíe para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga.